Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hasta el momento, solo hemos estudiado una de las 4 fuerzas fundamentales, la gravitatoria. En este video vamos a analizar otra de ellas, la fuerza electromagnética, que incluye tanto la electricidad como el magnetismo. Las interacciones del electromagnetismo implican partículas que tienen una propiedad llamada carga eléctrica, es decir, un atributo que es tan fundamental como la masa. Así, de la misma forma que los objetos con masa son acelerados por las fuerzas gravitatorias, los objetos cargados eléctricamente también se ven acelerados por las fuerzas eléctricas. Por ejemplo, la descarga eléctrica inesperada que sentimos cuando frotamos los zapatos contra una alfombra y luego tocamos una perilla metálica. Esto se debe a partículas cargadas que saltan de nuestros dedos a la perilla. Por su parte, las corrientes eléctricas, como las de un relámpago o una televisión, tan solo son flujos de partículas cargadas que corren por los cables en respuesta a las fuerzas eléctricas. E incluso las fuerzas que mantienen unidos a los átomos y que forman la materia sólida, evitando que los átomos de objetos sólidos se atraviesen entre sí, se deben en lo fundamental a interacciones eléctricas entre las partículas cargadas en el interior de los átomos. En este video comenzaremos nuestro estudio del electromagnetismo con el análisis de la naturaleza de la carga eléctrica, la cual está cuantizada y obedece cierto principio de conservación. Después pasaremos al estudio de las interacciones de las cargas eléctricas en reposo en nuestro marco de referencia, llamadas interacciones electrostáticas, y que tienen muchísima importancia en la química y la biología, además, por supuesto, de contar con diversas aplicaciones tecnológicas. En una época tan remota como el año 600 a.C., los griegos de la antigüedad descubrieron que luego de frotar el ámbar contra la lana, este ámbar atraía a otros objetos. En la actualidad decimos que con ese frotamiento el ámbar adquiere una carga eléctrica neta o que se carga. Asimismo, la palabra eléctrico se deriva del vocablo griego electrón, que significa ámbar. Las varillas de plástico y un trozo de piel son especialmente buenos para demostrar la electrostática, es decir, la interacción entre cargas eléctricas en reposo o casi en reposo. La figura que se ve ahora muestra 2 varillas de plástico y un trozo de piel. Observamos que después de cargar las 2 varillas frotándolas contra un trozo de piel, las varillas se repelen. Cuando frotamos las varillas de vidrio con seda, las varillas también se cargan y se repelen entre sí. ¿Cómo se ve la nueva figura? Sin embargo, como nos muestra el siguiente esquema, una varilla de plástico cargada atrae a otra varilla de vidrio también cargada. Además, la varilla de plástico y la piel se atraen, al igual que el vidrio y la seda. Bueno, estos experimentos y muchos otros parecidos han demostrado que hay exactamente 2 tipos de carga eléctrica. La del plástico cuando se frota con piel y la del vidrio al frotarse con seda. Benjamin Franklin sugirió llamar a esas 2 clases de carga negativa y positiva, respectivamente. Y tales nombres aún se utilizan. La varilla de plástico y la seda tienen carga negativa, en tanto que la varilla de vidrio y la piel tienen carga positiva. Como vemos, 2 cargas positivas se repelen entre sí, al igual que 2 cargas negativas. Una carga positiva y una negativa se atraen. Y ahora, antes de continuar, una aclaración. En ocasiones la atracción y la repulsión de 2 objetos cargados se resume como cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Sin embargo,
Tengan en cuenta que la frase cargas iguales no significa que las dos cargas sean idénticas, sino solo que ambas cargas tienen el mismo signo algebraico, ambas positivas o ambas negativas. La expresión cargas opuestas quiere decir que los dos objetos tienen carga eléctrica de signos diferentes, una positiva y la otra negativa. Cuando se carga una varilla frotándola con piel o con seda, como los ejemplos que ya vimos, no vamos a observar ningún cambio visible en la apariencia de la varilla. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que realmente sucede a la varilla cuando se carga? Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que analizar más de cerca la estructura y las propiedades eléctricas de los átomos, que son los bloques que constituyen la materia ordinaria de todas clases. La estructura de los átomos se describe en términos de tres partículas: el electrón, con carga negativa, el protón, cuya carga es positiva, y el neutrón, sin carga. Los protones y los neutrones en un átomo forman el núcleo, pequeño y muy denso, cuyas dimensiones son del orden de 10 a la menos 15 metros. Fíjense qué chiquito. Los electrones rodean al núcleo a distancias del orden de 10 a la menos 10 metros. Sí, esto les puede sonar porque 10 a la menos 10 metros es Armstrong, que es la unidad en la que se miden los enlaces químicos. Si un átomo midiera algunos kilómetros de diámetro, su núcleo tendría el tamaño de una pelota de tenis, ¿sí? Para hacer una analogía. Los electrones cargados negativamente se mantienen dentro del átomo gracias a fuerzas eléctricas de atracción que se extienden hasta ellos, desde el núcleo con carga positiva. Los protones y los neutrones permanecen dentro del núcleo estable de los átomos debido al efecto de atracción de la fuerza nuclear fuerte, otra fuerza fundamental, que vence la repulsión eléctrica entre los protones. La fuerza nuclear fuerte es de corto alcance, por lo que sus efectos no llegan más allá del núcleo. Ahora, las masas de las partículas individuales, con la precisión que se conocen actualmente, son la masa del electrón, la masa del protón y la del neutrón. Los números que observan ahí entre paréntesis son las incertidumbres que hay en los dos últimos dígitos. Se las muestro a modo de chismerío porque en este curso nos vamos a limitar a simplemente 2 o 3 cifras solamente, ¿sí? Y acá un dato curioso: observen que las masas del protón y del neutrón son casi iguales y aproximadamente 2000 veces la masa del electrón. Durante nuestro curso vamos a tomar la carga negativa del electrón como exactamente la misma magnitud que la carga positiva del protón. En un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones en el núcleo, en tanto que la carga eléctrica neta, ¿sí?, la suma algebraica de todas las cargas, es exactamente igual a 0. El número de protones o electrones en un átomo neutro de un elemento se denomina número atómico de tal elemento. Si se pierden uno o más electrones, la estructura con carga positiva que queda se llama guión positivo. Por ende, un átomo negativo es aquel que ha ganado uno o más electrones. Tal ganancia o pérdida de electrones recibe el nombre de ionización y se forman los llamados iones. Recapitulando, cuando el número total de protones en un cuerpo macroscópico es igual al número total de electrones, la carga total es igual a 0 y el cuerpo en su totalidad es eléctricamente neutro. Para dar a un cuerpo una carga excedente negativa, se puede tanto sumar cargas negativas como eliminar cargas positivas de dicho cuerpo. De forma similar, un exceso de carga positiva se crea cuando se agregan cargas positivas o cuando se eliminan cargas negativas. En la mayoría de casos, se agregan o se eliminan electrones con carga negativa y muy móviles. Un cuerpo cargado positivamente es aquel que ha perdido alguno de su complemento normal de electrones, ¿sí?
Cuando hablamos de la carga de un cuerpo, siempre nos referimos a su carga neta, la cual siempre es una fracción muy pequeña de la carga total positiva o negativa en el cuerpo. Bueno, del análisis anterior ya nos encontramos en condiciones de enunciar el principio de conservación de la carga, el cual nos dice que la suma algebraica, presten atención acá, la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. ¿Cómo es esto? Volvamos al ejemplo de la varilla. Al frotar una varilla de plástico con un trozo de piel, ambas sin carga al inicio, la varilla adquiere una carga negativa, pues toma electrones de la piel, y la piel adquiere una carga positiva de la misma magnitud, ya que ha perdido el mismo número de electrones que ganó la varilla. De ahí que no cambie la carga eléctrica total en los dos cuerpos tomados en conjunto. En cualquier proceso de carga, esta no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Además, se considera que el principio de conservación de la carga es una ley universal, puesto que no se ha observado ninguna evidencia experimental que lo contradiga. Aún en las interacciones de alta energía, donde se crean y destruyen partículas, como por ejemplo la creación de pares electrón-positrón, la carga total de cualquier sistema cerrado es constante con toda exactitud. Ahora también, otro principio importante que podemos deducir de nuestros primeros análisis es: la magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que toda cantidad observable de carga eléctrica siempre es un múltiplo entero de esta unidad básica. Y por eso decimos que la carga está cuantizada. Para poner un ejemplo de cuantización, bueno, pensemos en el dinero, ¿sí? Bueno, cuando se paga en efectivo, si por un artículo, un producto, en la tienda, en el mercadito, en el súper, se hace con incrementos de 1 centavo, ¿sí? O bueno, de a cienes para quienes vivimos en Argentina en la época actual. Pero bueno, volviendo al concepto. El dinero no se puede dividir en cantidades menores de 1 centavo, en tanto que la carga eléctrica no se puede dividir en cantidades menores que la carga de un electrón o un protón. Y esto, claro, bueno, hasta que se demuestre lo contrario. Pero por ahora es así. Entonces, la carga de cualquier cuerpo macroscópico siempre es igual a 0 o a un múltiplo entero, negativo o positivo, de la carga del electrón. Bueno, se conocen ciertos materiales que permiten que las cargas eléctricas se muevan con mucha facilidad de una región del material a otra, mientras que otras no lo hacen. Por ejemplo, en la figura que ven, se esquematiza un alambre de cobre sostenido por una cuerda de nylon. Ahora, supongamos que ustedes tocan un extremo del alambre con una varilla de plástico cargado. Y además, el otro extremo del alambre se une con una esfera metálica que al principio está sin carga. Después, quitan la varilla cargada y el alambre. Cuando acercan otro cuerpo cargado a la esfera, esta se ve atraída o repelida, lo cual demuestra que se cargó eléctricamente, es decir, se transfirió carga eléctrica entre la esfera y la superficie de la varilla de plástico a través del alambre de cobre. Veamos ahora esta nueva figura, en la cual se muestra un ejemplo de carga por inducción. Al principio, en la parte A, tenemos una esfera metálica sin carga que se sostiene usando un soporte aislante. Cuando le acercamos una varilla con carga negativa, sin que llegue a tocarla, como vemos en B, los electrones libres en la esfera metálica son repelidos por los electrones excedentes en la varilla
y se desplazan hacia la derecha, lejos de la varilla. No pueden escapar de la esfera porque tanto el soporte como el aire circundante son aislantes. Por lo tanto, existe un exceso de carga negativa en la superficie derecha de la esfera y una deficiencia de carga negativa, es decir, hay una carga positiva neta en su superficie izquierda. Estas cargas excedentes se llaman cargas inducidas. Ahora, no todos los electrones libres se mueven a la superficie derecha de la esfera. Tan pronto como se desarrolla cualquier carga inducida, ejerce fuerzas hacia la izquierda sobre los demás electrones libres, y estos electrones son repelidos por la carga negativa inducida a la derecha y atraídos hacia la carga positiva inducida hacia la izquierda. Entonces el sistema alcanza el equilibrio donde la fuerza hacia la derecha sobre un electrón debida a la varilla cargada queda equilibrada por la fuerza hacia la izquierda debido a la carga inducida. Si ahora retiramos la varilla cargada, los electrones libres regresan a la izquierda y se restablece la condición de neutralidad original. Y ahora podría preguntarles, ¿qué pasaría si mientras la varilla de plástico se encuentra cerca el extremo de un alambre conductor se pusiera en contacto con la superficie derecha de la esfera y el otro extremo de este se conectara a tierra? El esquema lo ven en pantalla. Entonces, bueno, pensemos lo siguiente. La Tierra es un conductor y es tan grande que actúa como una fuente prácticamente infinita de electrones adicionales o como un receptor de los electrones no deseados. Entonces, algunas de las cargas negativas fluyen a tierra a través del alambre. Ahora veamos otros casos. Supongamos que se desconecta el alambre y luego se quita la varilla, tal y como muestran acá los esquemas D y E. ¿Qué ocurre? Bueno, en la esfera queda una carga positiva neta. Durante este proceso, no cambió la carga negativa de la varilla y la Tierra adquiere una carga negativa de magnitud igual a la carga positiva inducida que queda en la esfera. Para ir cerrando esta sección, pensemos que la carga por inducción funcionaría igual de bien si las cargas móviles en la esfera fueran positivas en vez de electrones cargados negativamente, o incluso si estuvieran presentes cargas tanto positivas como negativas. Por su parte, en un conductor metálico, las cargas móviles siempre son electrones negativos. Sin embargo, con frecuencia conviene describir un proceso como si las cargas en movimiento fueran positivas. En las soluciones iónicas y los gases ionizados, las cargas que se mueven son tanto positivas como negativas. En 1784, el francés Charles Coulomb estudió con mucho detalle las fuerzas de atracción de partículas cargadas. Esto lo realizó usando una balanza de torsión. ¿Sí? Y acá otro dato curioso, 13 años después, Cavendish usaría un modelo similar para estudiar la mucho más débil interacción gravitacional. Pero bueno, volviendo, Coulomb descubrió que para cargas puntuales, cuerpos cargados muy pequeños en comparación con la distancia r que los separa, la fuerza eléctrica es proporcional a 1 sobre r al cuadrado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo, cuando se duplica la distancia r, la fuerza disminuye a 1/4. O sea, 1/4 de su valor inicial. Y cuando la distancia disminuye a la mitad, la fuerza se incrementa 4 veces su valor inicial. Obedece la ley del cuadrado inverso. También la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales depende de la cantidad de carga en cada cuerpo.
la que denotaremos con Q minúscula o Q mayúscula. Para estudiar esta dependencia, Coulomb dividió una carga en dos partes iguales, poniendo en contacto un conductor esférico con carga pequeña con una esfera idéntica pero sin carga. Por simetría, la carga se compartía por igual entre las dos esferas. Y acá el papel esencial que tiene el principio de conservación de la carga en este procedimiento. Entonces, de esa manera, él podía obtener un medio, un cuarto, etc. de cualquier carga inicial. Descubrió que las fuerzas que dos cargas puntuales, Q1 y Q2, ejercían una sobre la otra, eran proporcionales a cada carga, por lo que también eran proporcionales a su producto, Q1 por Q2. Y de ese modo, Coulomb estableció la que ahora se conoce como la ley de Coulomb, que expresamos como la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. En términos matemáticos, la magnitud F de la fuerza que cada una de las dos cargas puntuales, Q1 y Q2, separadas una distancia r, ejerce sobre la otra, se expresa como donde K es una constante de proporcionalidad cuyo valor numérico depende del sistema de unidades que se emplee, donde K es una constante de proporcionalidad cuyo valor numérico depende del sistema de unidades que se emplee. En esta ecuación se utiliza la notación de valor absoluto porque las cargas Q1 y Q2 pueden ser positivas o negativas, en tanto que la magnitud de la fuerza F siempre es positiva. ¿Sí? Fíjense, estoy hablando de la magnitud del módulo. Además, recordemos que para asignarle el valor positivo o negativo al vector, debemos tener en cuenta nuestro sistema de coordenadas y cómo se ubican los vectores en él. Las direcciones de las fuerzas que las dos cargas ejercen sobre la otra siempre son a lo largo de la recta que las une. Cuando las cargas Q1 y Q2 tienen el mismo signo, positivo o negativo, las fuerzas son de repulsión. Cuando las cargas tienen signos opuestos, las fuerzas son de atracción. Las dos fuerzas obedecen la tercera ley de Newton. Siempre tienen la misma magnitud y dirección opuesta, aun cuando las cargas no tengan igual magnitud. La proporcionalidad de la fuerza eléctrica con respecto al cuadrado inverso, ¿sí? A 1 sobre r al cuadrado, es algo que se ha comprobado con gran precisión. De ahí que la forma de la ecuación, que ya vimos, es la misma que la forma que tiene la ley de gravitación. No obstante, las interacciones eléctricas y gravitacionales son dos clases distintas de fenómenos. Las interacciones eléctricas dependen de las cargas eléctricas y pueden ser de atracción o de repulsión, mientras que las gravitacionales dependen de la masa y siempre son de atracción, porque no existe algo como la masa negativa, al menos en la física que vamos a estudiar en este curso. Finalmente, y para ir cerrando, vamos a hablar de K, ¿sí? Y las otras constantes. El valor de la constante de proporcionalidad K en la ley de Coulomb depende del sistema de unidades que se emplee. En nuestro estudio, ¿sí? En el transcurso de este curso, solo vamos a usar unidades del sistema internacional, las cuales incluyen la mayoría de las unidades con que estamos familiarizados, como el volt, el ampere, el ohm y el watt. Y acá un dato curioso: no existe un sistema inglés de unidades eléctricas. La unidad del sistema internacional para la carga eléctrica se llama Coulomb, ¿sí? Se simboliza con la letra C, una C mayúscula. En unidades del sistema internacional, la constante K que aparece en la ecuación de Coulomb es
Ahora, el valor de K se conoce con un número tan grande de cifras significativas porque se relaciona de cerca con la rapidez de la luz en el vacío, donde tal rapidez se define por ser exactamente, 2,99792458 por 10 elevado a la octava potencia metros sobre segundos. Entonces el valor numérico de K se define en términos de C, como están viendo en pantalla. En principio es posible medir la fuerza eléctrica entre dos cargas iguales Q a una distancia de R y usar la ley de Coulomb para determinar la carga. Es decir, se puede considerar el valor de K como una definición operacional del Coulomb. Por razones de precisión experimental es mejor definir el Coulomb en términos de la unidad de corriente eléctrica, el ampere, que es igual a 1 Coulomb por segundo. En unidades del sistema internacional, la constante K de la ecuación se describe por lo general como 1 sobre 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 es otra constante. Esto parece complicado, pero en realidad simplifica muchas fórmulas. Y entonces, en general, podemos escribir la ley de Coulomb como la que están viendo en pantalla. Y también, las constantes K y epsilon 0 son aproximadamente estos valores que estamos viendo. Para los ejemplos y problemas vamos a utilizar el valor aproximado, que es este. Y ahora siguiendo, y en cuanto a carga eléctrica, como vimos ya, la unidad más fundamental de carga es la magnitud de carga de un electrón o un protón, que se denota con E minúscula. Vamos a usar el valor aproximado de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, donde un Coulomb representa el negativo de la carga total de aproximadamente 6 por 10 a la menos 18 electrones. Y como última aclaración, en problemas de electrostática, es decir, aquellos que implican cargas en reposo, es muy raro encontrar cargas tan grandes como de 1 Coulomb. Los valores más comunes de carga fluctúan desde 10 a la menos 9 hasta 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces es frecuente usar el microcoulomb, que son 10 a la menos 6 Coulomb, y el nanocoulomb, que es 10 a la menos 9 Coulomb, como unidades, y esto lo usamos como unidades de carga prácticas, ¿sí? Según la enunciamos, la ley de Coulomb describe solo la interacción entre dos cargas puntuales. Los experimentos demuestran que cuando dos cargas ejercen fuerzas de manera simultánea sobre una tercera carga, la fuerza total que actúa sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas que las dos cargas ejercerían individualmente. Esta propiedad importante, llamada principio de superposición de fuerzas, se cumple para cualquier número de cargas. En sentido estricto, la ley de Coulomb, tal como fue establecida, debería usarse tan solo para cargas puntuales en el vacío. Si hay materia presente entre las cargas, la fuerza neta que actúa sobre cada una de ellas se vería alterada debido a las cargas inducidas en las moléculas del material interpuesto. No obstante, es práctico utilizar la ley de Coulomb sin modificar para cargas puntuales en el aire, ya que a presión atmosférica normal, la presencia del aire cambia la fuerza eléctrica en aproximadamente una parte en 2000 de lo que sería su valor en el vacío, ¿no? O sea que la versión es muy pequeña y por tanto podemos seguir usando la ley de Coulomb tal y como está. Y hasta acá este video y nos vemos en la siguiente teoría. Chau chau.